esta hora, 7:39 de la mañana, vamos a conversar con Susani González, abogada, feminista, directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos. Susani, buenos días, bienvenida. Buenos días, Eduardo, un placer y para mí también un honor compartir con toda la audiencia de Unión Radio y especialmente el programa A Tiempo. Caramba, qué bonito saludo, feliz Navidad para ti, gracias por estar aquí. Oye, Susani, es increíble creer que puede haber tantos casos de violencia contra la mujer. Generalmente, ¿cuál es el germen, cuál es el motivo, cuál es el ambiente en el que se da esa violencia contra la mujer? Bueno, en efecto, Eduardo, de hecho desde el activismo feminista decimos que hay otra pandemia que está asesinando mucho más mujeres que el coronavirus y es la violencia machista. Sin duda alguna, el contexto en el que se da la violencia hacia las mujeres en realidad es muy amplio, se puede dar en espacios privados, en el espacio público. Sin embargo, debemos decir que la mayoría de las veces la violencia basada en género hacia las mujeres ocurre en el hogar. Es decir, en el espacio donde se supone que las mujeres deberían estar más seguras, más en estos tiempos de pandemia, pues en el lugar donde pues ocurren más las violencias y es donde menos están seguras. De hecho, hay que recordar que las cifras mundiales revelan que casi la mitad de las mujeres que son asesinadas en el mundo son asesinadas por sus compañeros, es decir, la persona que más debería cuidarle, amarle, respetarle, pues termina siendo la persona que más le agrede y peor aún que puede terminar asesinándole. Entonces, en ese contexto, vamos a decir, de lo privado, de lo íntimo, ocurre este tipo de violencia, ocurre este tipo de violación a los derechos humanos. Recordar que la violencia hacia las mujeres es una grave violación a los derechos humanos, en tanto que lo sufre la mitad de la humanidad y en razón justamente de las razones que desencadena la violencia hacia las mujeres. Entonces, esto ocurre en lo íntimo, por ende, pues se presta para incluso dichos muy conocidos como, bueno, en problemas de dos yo no me meto, eso son cuestiones de privado, aunque ahí ocurre, entonces, repito, una violación de derechos humanos y es además un crimen y un delito tipificado en la legislación venezolana y en tratados internacionales. Entonces, en ese contexto ocurre generalmente la violencia hacia las mujeres. Imaginemos cómo está ocurriendo entonces en estos tiempos de pandemia, en los que estamos confinadas justamente con nuestros potenciales agresores. Susani, cuando uno escucha la palabra violencia, generalmente la asocia a un concepto de carácter físico, de agresión física. Pero, ¿hay algún tipo de clasificación esencial sobre la violencia contra la mujer? ¿De qué manera se puede expresar? Bueno, sí, en efecto hay muchísimas formas de violencia. Por supuesto, vamos a decir, la más notable es la violencia física. Sin embargo, recordar que nuestra ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que adoptamos por allá en el 2007 y que fue modelo incluso en América Latina y el mundo, bueno, aunque ya ahora estamos un poco rezagadas con esa legislación, esta legislación prevé 21 tipos de violencia. Estamos hablando de varios tipos de violencia como la violencia física, pero recordar que existe también la violencia psicológica, existen las violencias sexuales, por ejemplo, como el acoso, la violación, otras violencias mucho más graves como la trata y tráfico por explotación sexual o por explotación laboral. También tenemos otro tipo de violencia un poco más, vamos a decir, que se naturalizan mucho más, como la violencia simbólica, que a veces se promueve a través de medios de comunicación, por ejemplo, o la violencia obstétrica, tan grave en nuestro país, recordando que en nuestro país tenemos cifras escandalosas de mortalidad materna, siendo el segundo país con mayor mortalidad materna en Sudamérica. Entonces, bueno, hay varios tipos de violencias que, repito, como dije hace unos minutos, ocurren tanto en el espacio público como en el espacio privado. Recordar 21 tipos de violencia y la más grave de ellas, que además está explotadísima en Venezuela, es el femicidio, que es el asesinato de las mujeres por su condición de género. En Venezuela tenemos cifras escandalosas y están aumentando, no solamente en Venezuela, hay que recordarlo, sino en el mundo entero, producto de la pandemia, por las razones que ya venía explicando. Oye, increíble, ¿no? Que la pandemia haya exacerbado el femicidio. Y ese femicidio se da mayormente entre parejas que tienen una vida estable en el tiempo, ya sea porque tienen una unión matrimonial, ya sea porque están, digamos, en la figura del concubinato. ¿Cuáles son las grandes motivaciones para que se dé el femicidio?
Bueno, recordar entonces, el femicidio en efecto ocurre en la mayoría de los casos por parte de la pareja estable de la mujer, ¿ok? Por ejemplo, en el mundo entero, 47% de las mujeres que son asesinadas en el mundo por cualquier razón, pues son asesinadas por sus compañeros, y en Venezuela no es la excepción. Wow. Y específicamente en estos tiempos de pandemia ha habido un aumento garrafal de las violencias intrafamiliares, es decir, recordar la violencia hacia las mujeres, pero también la violencia hacia los niños y las niñas, que está aumentando muchísimo. Recordar además en Venezuela en particular que existe una organización que se llama Utopics, que hace un conteo a través de los medios de comunicación digital, lo está haciendo desde el año 2019 y está haciendo un comparativo de cómo ha aumentado los femicidios que se reportan a través de los medios de comunicación digital entre el año 2019 y 2020, y debemos recordar que este año van 237 femicidios. En comparación a los 147 del año pasado, tenemos un aumento del 62% de los femicidios. Esto es un porcentaje escandaloso. Esto es hasta el mes de noviembre, por supuesto. Esperemos el mes de diciembre, que muchas veces es uno de los más violentos. Debería ser el mes del encuentro familiar, del amor, del abrazo. Sin embargo, para las mujeres termina siendo uno de los meses más violentos, y habrá que ver cómo termina el año. Sin embargo, el mes de noviembre experimentó un 82% de aumento de femicidios con respecto al año pasado, y sin embargo debemos decir que esto es una de las cifras más fiables que tenemos en Venezuela. Sin embargo, es un conteo a través de medios de comunicación digital. Muy probablemente haya un subregistro aquí, entendiendo que no todos los casos de femicidios se han reportados en medios de comunicación digital en Venezuela. Entonces, bueno, esto nos obliga a escandalizarnos, a tomar acciones, no solamente de parte del movimiento, de las organizaciones, sino también, vamos a decir, como ciudadanos, ciudadanas, tomar conciencia de que la violencia hacia las mujeres es un grave problema de salud pública y una grave violación de los derechos humanos, y debemos atacarla, pero también las instituciones públicas. Por ello que, por ejemplo, desde varias organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas, organizaciones de mujeres, hemos estado demandando de parte de las instituciones públicas acciones para atender esta situación. Por ejemplo, con la denuncia a través del sistema Patria, que tantas, vamos a decir, consultas se han hecho con eso. Vamos a decir, la gran parte de la población venezolana se encuentra familiarizada con esta plataforma. Pudiese ser una acción para la atención inmediata de la violencia hacia las mujeres y la prevención de femicidios, porque recordemos que la mujer, cuando es asesinada, generalmente viene de un ciclo de violencia que va aumentando hasta que termina en su asesinato. Entonces, increíble. Hay que generar acciones inmediatas, y los medios de comunicación tienen su rol, y creo que este espacio es muy pertinente, Eduardo. Claro. Amigos, estamos escuchando a Susani González, abogada feminista, directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos. Susani, una clásica pregunta, inevitable también, es saber si en esta altísima incidencia de femicidio, que como has dicho mundialmente y en Venezuela también se ha exacerbado dentro del marco de la pandemia, si esto responde a determinados niveles socioeconómicos o se da a todo nivel. Bueno, fíjate, recordar que la pobreza tiene carácter estructural, ¿no? Cuando hablamos del carácter estructural de la pobreza, es que la pobreza no solamente es un tema de bienes materiales, sino también es un tema de acceso a servicios, a cultura, a información, a educación, y sin duda alguna, pues las mujeres en situación de pobreza tienen mayores riesgos que para aquellas que no sufren esta situación de pobreza por el carácter estructural. Sin embargo, debemos recordar que la violencia hacia las mujeres, entendiendo que la razón de la violencia hacia las mujeres, este sistema patriarcal que rige en el mundo entero de hace miles de años, que propugna la superioridad del hombre sobre la mujer, pues entendiendo que la génesis de la violencia hacia las mujeres es esa, pues ocurre en todos los estratos sociales, ocurre en todas las sociedades y en todas las culturas en el mundo. Por supuesto, existen factores de mayor riesgo, y sin duda la situación de pobreza pues pone en mayor riesgo a las mujeres, porque el carácter estructural de la pobreza aumenta los niveles de violencia, y esto, además en tiempos de pandemia, pues sin duda alguna los efectos socioeconómicos de la pandemia, que es la pérdida de poder adquisitivo, que es el aumento de la tensión en el hogar, que es el aumento del poder del potencial agresor, esto por supuesto exacerba la violencia hacia las mujeres. Entonces, creo que políticas para atender la pobreza, sin duda alguna, pudiesen estar previniendo casos de violencia hacia las mujeres. Bueno, Susani, se agotó el tiempo, te agradezco, feliz Navidad de nuevo.
Feliz Navidad para ti también y para todos los usuarios y usuarias de Unión Radio, y esperemos que en este diciembre nos abracemos en amor y que disminuyan los casos de violencia hacia las mujeres. Gracias, Susani González, abogada feminista, directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos. Regresaremos.